Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a la parte de la guerra de las monedas 3, pero lo voy a unir a las 4 porque resumí un poco la parte de la guerra de las monedas 3 para hacerlo más factible. Ahorita voy a hablar de la parte 3 sobre el ataque histórico a nuestra moneda nacional, que es el Bolívar. Ya dio un abreboca en el capítulo anterior, pero ahora voy a dar un poco más de datos para respaldar con más precisión lo que expuse primero. Entonces, luego del grito de independencia del 19 de abril de 1810 y ante la escasez de plata y oro requeridos en la acuñación de moneda macuquina, el gobierno de la Primera República acudió al papel moneda como una innovación monetaria en Venezuela. Esta moneda fue atacada y bloqueada en Europa para que no llegara pues Estados Unidos necesitaba controlar el oro y la plata gran colombina, como lo hicieron asimismo en su propia guerra civil del norte contra el sur, que explicamos unos videos anteriores, y en el video de anterior casualmente lo volví a decir porque es importante tener estos datos. Esta moneda entonces fue atacada y bloqueada, y luego eh, de la caída de la Segunda República dijo Simón Bolívar que la emisión de papeles sin otro respaldo que la fuerza de ser gobierno fue una de las causas de la caída de la República. Entonces, el Libertador ordenó la apertura de la Casa de Moneda para acuñar la macuquina de plata, que al perderse la Segunda República, como les dije, esta acuñación nos la bloquearon en Europa, y Pablo Murillo, al caerse de la Segunda República, acuñó una nueva moneda con el nombre de Morilera. Más tarde, ya consolidada la Tercera República, después de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, el Libertador unificó el régimen monetario fijando el peso de plata con la ley de la moneda de Venezuela. Más tarde, ya consolidada la Tercera República, después de la batalla de Carabobo, como había dicho, eh, esta moneda se tomó hasta la época de Guzmán Blanco. Mientras el Libertador gobernaba, para dar mayor fortaleza a esta moneda, el Libertador incorporó el patrón oro y plata a las inmensas riquezas mineras del país, y el signo monetario nuestro se fortaleció de tal manera que sacó de circulación a las monedas extranjeras. La moneda de plata bolivariana contaba para su fabricación con toda la plata del Potosí y las minas de oro de la Guyana. De la Guayana. Como sabemos, el dólar comenzó a penetrar nuestra economía desde que José Antonio Páez, como presidente, lo decretó como moneda oficial de Venezuela, después de la muerte del Libertador. No obstante, lo que perseguía el dólar era simplemente que se acuñara con el oro venezolano de las inmensas minas del Callao. Ya que el oro escaseaba en todo el mundo para esa época, el Bolívar se acuñaba con plata del Potosí y el oro de Guayana, como había dicho, mientras que los Estados Unidos no había suficiente oro y estos acuñaban su moneda con el oro de Venezuela. De hecho, si ustedes ven las morocotas venezolanas, en la mayor parte de las cuales se consiguen por allí, que eran de $20 de oro, no eran venezolanas. Entonces era la moneda norteamericana más valiosa y por tanto de circulación limitada. Esta morocota circulaba en Venezuela como moneda oficial durante el gobierno de Páez. Esa fue la mejor prueba del entreguismo de Páez a Estados Unidos. El 12 de junio de 1865, el Congreso promulgó una nueva ley sobre el régimen monetario, estableciendo como unidad monetaria el peso fuerte, de nombre Venezolano de Oro,
con la efigie del Libertador y el escudo de Venezuela ante lo que Estados Unidos, por tal anuncio, se vio nuevamente amenazado por la solidez monetaria del mercado venezolano, con una moneda mucho más fuerte que el dólar, porque teníamos mucho más oro, las minas estaban aquí, luego de imponer su omnipotencia económica. Entonces obligaron a Venezuela a retomar el antiguo bimetalismo de oro y plata para dar curso legal al dólar. Fue entonces hasta el presidente Guzmán Blanco quien consolidó el régimen monetario venezolano por el decreto del 31 de marzo de 1879, que crea el Bolívar, creando el Bolívar de plata como unidad monetaria de Venezuela, y prohibió la circulación de las monedas extranjeras. Para la época ya posterior a Guzmán Blanco, viene un nuevo periodo de ataque, que la oposición constantemente ha utilizado, y eso lo explico en el escrito de la Guerra de las Monedas número 4, que es el robo a Venezuela, y que estoy pegando a estos dos artículos, uno resumido y el otro un poco más largo, porque ya viene desde Guzmán Blanco para acá, y es un poquito más largo este pedazo, pero los uní los dos, pues, o sea, para hacerlo más viable. Entonces la oposición pitiyanqui a diario dice la mentira de que la crisis económica, alimentaria y de salud del país es culpa del gobierno y de Maduro, como había dicho en la vez anterior, en el video anterior. Pero vamos a aclarar algunas cuentas, que los números no mienten, pues, como decía Chávez. Entonces hay una lista de fondos secuestrados en las instituciones extranjeras, que son miles de millones de dólares, donde hay activos, donde hay una cantidad de cosas, y resulta ser que esto es lo que origina la crisis realmente, porque entonces no hay respaldo para la moneda. Lo que nos quitaron el respaldo de la moneda, porque los imperios, a su manera vivaracha, como siempre han hecho, dicen que las riquezas no son las que están en el subsuelo, sino lo que ya está extraído, que es lo que ellos pueden saquear. Simple. Lo único que vale como soporte de tu economía es lo que los imperios y las potencias, que son antiguos imperios casi todas, te pueden saquear, lo que ya está extraído. Entonces esa es la viveza de ellos. Resulta que debería ser al revés. Las verdaderas riquezas son las que están en el subsuelo, y la fuerza de trabajo como tal. En este caso, sumado a todo lo que nos robó Estados Unidos, como Citgo, Monómeros Colombia, todo, nos han saqueado, bueno, por todas partes. Nuestro país necesita alimentos, salud, infraestructura, maquinarias, equipos para todo esto. Y esto requiere unos 4.000 millones de dólares, imagínense. Pero entonces en el exterior nos han saqueado 30.000 millones, más o menos. Entonces con 30.000 millones tendríamos nosotros como 6 u 8 años para Venezuela para vivir holgadamente, sin ningún problema. Pero entonces tenemos crisis económica por culpa del gobierno y no por culpa de las sanciones de Estados Unidos y de Europa. Entonces el impacto de la guerra económica contra el pueblo venezolano ha sido muy fuerte, ¿no? Más o menos unos 114.000 millones de dólares se habían calculado para 2017, que nos han robado desde 2003. Según palabras del mismo Capriles, quien es el dueño de la Kraft, recuerdo, nosotros necesitamos importar alimentos por 1.500 millones de dólares al año. Eso fue solo lo que nos robó solamente Portugal, o lo que nos robó Inglaterra en oro. Con eso comeríamos todo el año, holgadamente, sin ni siquiera producir en el país, casi nada, porque según Capriles, eso es lo que necesita importar el país durante todo un año para alimentarnos. Por el bloqueo económico, llegamos a gastar 7.000 millones, porque había que triangular. Calculen ustedes, en lugar de gastar los 1.500 millones, llegamos a gastar 7.000 millones pagando fletes extra, pagando sobreprecios a los que nos traían, a los importadores,
ah, subían el riesgo país, entonces decían, no, mira, si te llevo la plata si te llevo el alimento me estoy arriesgando a que me sancionen, así que si quieres que te lo lleve te cobro 7 veces lo que vale, y así subimos de tener que importar 1.500 millones a importar 7.000 millones. Con los 1.200 millones de dólares que Inglaterra nos tiene retenidos en oro, se adquieren más o menos los alimentos para 6 millones de hogares por 6 meses. Hoy en día, con todo y la triangulación, sin trabajar, sin producir, sin hacer nada, echados en su casa en el chinchorro, como dicen, meciéndose y comiendo, por 6 meses con solo 1.200 millones de dólares. Y nos han robado más de 114.000 millones de dólares. Entonces calculen ustedes eso. En cuanto a la parte de del bachaqueo, de la especulación interna, hay que ver lo que es que todo esto no es básicamente como la gente lo ve, que el comerciante, que todo, no, eso empieza desde el industrial, el dueño de la Kraft, el dueño de la Polar, el dueño de Protinal, Pollos del Corral, todos dirigentes de la oposición, ¿ok? Que por eso nos quitaron en los 90 la formación social, moral y cívica, para poder poner en la materia esta de educación para el trabajo, que es educarte para ser obrero de ellos, por supuesto. Eh, por ejemplo, en medicina, con estos 114.000 millones de dólares que nos robaron según los cálculos pasados, equivalen también a la importación de medicinas y de alimentos para abastecer 30 millones de venezolanos durante 26 años. 30 millones, o sea, la población de Venezuela podría vivir sin producir alimentos y medicinas durante 26 años, con lo que nos ha robado en el exterior. Gracias a Guaidó, gracias a la oposición, gracias a que fueron a pedir sanciones y el TIAR a la OEA, que es lo mismo que hicieron, eso lo voy a explicar en otro escrito, lo mismo que le hicieron a Libia, que fueron y a Siria. En 2011 lo dije que a nosotros nos iban a aplicar exactamente lo mismo en la OEA. A Siria le aplicaron eso, que lo pararon del banquillo de la Liga Árabe, que viene siendo la OEA. La Liga Árabe allá es la misma OEA de acá, y le pararon a la gente, al embajador de Al-Assad, y sentaron a la oposición venezolana, igual que como está aquí Borges sentado en la OEA. Mismo sistema, nos han aplicado exactamente lo mismo que a Siria. Entonces, a pesar de ese ataque que nos tienen desde hace más de 7 años, que es un despiadado e inhumano, y en el cual Maduro se las ha bandeado bastante bien y el pueblo ha sido muy, muy, muy fuerte, como siempre hemos sido muy, muy resilientes. Entonces, tenemos el problema de la gente corrupta, la parte apátrida nacional, entreguista, servilista, que nos ha hecho mucho daño, y aún así Venezuela sigue ocupando el primer lugar con menos desigualdad en América Latina, y estos son cifras de la CEPAL. Esto quiere decir que internacionalmente se reconoce al gobierno revolucionario que ha cumplido a cabalidad y exige lo que exige la Constitución, y adicionalmente que ya éramos los que habíamos cumplido las metas del milenio más temprano que ningún otro país del mundo, nos han retrocedido un poco. Nos calculan el salario en base a $2, que es el dólar, para yo estar calculando el salario en base a dólares. Para mí la moneda del dólar no tiene ningún sentido compararla con Venezuela, puesto que según el mismo Sendas, la cesta básica en Venezuela es de $235, algo así, y resulta que en el resto de los países de Latinoamérica, de la Vía Yala, mal llamada Latinoamérica, la cesta básica vale $100. Pero entonces en esos países se pagan los servicios públicos, los servicios básicos muy caros, ¿ok? Y se paga salud, se paga la educación, se paga la luz, el agua, el teléfono, la telefonía, todo muy caro, y en Venezuela no. Entonces nosotros creo que cuando hacemos el descarte de todo esto, el sueldo de Venezuela de $100 para la cesta básica fuera,
aquí deberían ser aproximadamente 3 o 5 dólares. Yo más o menos hice ese cálculo una vez en uno de mis escritos y lo especifiqué. Entonces, la ONU, por ejemplo, visitó a Venezuela en 2017. Se reunió con todos los sectores de la sociedad, elaboró un informe eh, donde afirma que la solución de la crisis en Venezuela radica en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición. Claro, la oposición no quiere porque ellos quieren sacar dinero. Como el gobierno les quitó el dinero que antes se les daba directamente por medio de los subsidios, que se les daban a ellos directo, entonces llegaron un momento que dijeron que había que darle el subsidio directo, como el Guaidó ahorita que inventó lo de los 100 dólares a los empleados de salud, 100 dólares por médico y enfermera. Eso es una transferencia directa del Estado, de la nación, de las riquezas hacia el empresariado, y a su vez ese dinero se va a fugar al exterior, como le pasó a Argentina. Puesto que si tú me das a mí 100 dólares y yo necesito ir a comprar comida, ¿a quién se los voy a dar? Si necesito comprar medicina, ¿a quién se los voy a dar? A las transnacionales y a los empresarios nacionales que sacan el dinero hacia el exterior. Entonces, este es el proceso que siempre nos han aplicado. Cada 30 años nos los han aplicado, y con el que estas agresiones económicas imperialistas han puesto en práctica para amenazar la posibilidad de que se consolide un modelo de igualdad que garantice los derechos humanos a toda la población, que trascienda en el tiempo y en el espacio las fronteras venezolanas, porque son un mal ejemplo. Por eso que en nuestro glorioso himno nacional aparece la frase de seguir el ejemplo que Caracas dio, porque como lo dijo el mismo Pablo Murillo en un escrito al rey, los venezolanos, si no hubiese sido por los venezolanos, ellos hubiesen quedado con el virreinato de la Nueva Granada y todo esto, pero nuestra terquedad y nuestra resistencia era muy, muy grande. Y creo que también dijo una frase donde decía: dadme un país y 100 lanceros y yo les pongo a Europa de sus pies. Eso es el venezolano, por eso somos una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces, en conclusión, o la derecha alienada y sus seguidores deja de seguir a esos líderes apátridas, extremistas, a los que poco les importa gobernar sobre las ruinas, y la mitad de la población fallecida, como lo demostró ahorita el documento este que firmó el Guaidó por órdenes de Leopoldo López y de la derecha y de Trump, porque solo quieren su tajada de las riquezas de la nación que están en el subsuelo, para saquearlas a largo plazo, ya que lo que se podía saquear a corto plazo ya se lo llevaron, ¿no? Quedan solamente las reservas internacionales que están en el BCB, que están buscando maneras de llevárselas y llevarnos al nivel ahorita con los mercenarios como en Libia y Siria. Fíjense que este artículo lo escribí en mayo del año pasado, el de la Guerra de las Monedas 4, y decía una serie de cosas que están ocurriendo hoy en día, un año después. Creo que fue el 5 de mayo del 2019 y pasaron justamente el 13 de mayo del 2020. No es coincidencia. El 3 de mayo del 2020, cuando se metieron ahí en las costas venezolanas. Entonces, la idea es saquear la riqueza de la nación, con o sin gente, como hicieron en Libia y Siria, porque aunque se entregue el país, nos quieren dividir en pedazos. Colombia quiere quedarse con una parte, como dije, Brasil con otra parte, Holanda quiere quedarse con otra parte, y así garantizan el control de Venezuela para que desaparezca del mapa mundial y la historia del mundo, y seremos simples pequeños paisitos, colonias, sin el nombre de Venezuela, que desaparecería, o a lo mejor se lo dejan a uno de esos paisitos chiquiticos, posiblemente la zona de la región central norte, norte costera, que es Caracas, que es otro error que tenemos aquí, que todo es el norte, entonces la región central del país, Caracas, Caracas no es la región central del país, la región central del país es el Guárico, son los llanos.
Caracas es la región centro-norte del país, no la región central. La región central son los llanos venezolanos que están en el medio del territorio nacional. Entonces, hay una serie de errores sistemáticos que hay que acabar, como eso de llamarnos América, como lo estaba explicando. Yo creo que nosotros debemos llamarnos Abya y dejarle a los gringos con su nombre de América y ya, listo. Nos quitamos la colonización norteamericana instantánea, donde dice que nosotros, como somos americanos, somos colonia norteamericana. Eso no debe pasar. Entonces, debemos buscar la manera de acabar con la desestabilización política y aceptar el proceso revolucionario como la única vía de independencia nacional y de acabar con la explotación, porque si la derecha vuelve al país, volvemos a tener 90% de pobreza. Ahorita estamos atacados, ahí no es pobreza, sino escasez por, lógicamente, los ataques. Imagínense ustedes que en su casa lo rodeen un poco de malandro y le digan que usted no puede salir, que pasan una semana cuando se le queme un bombillo, cuando se le acabe la comida, cuando se le acabe la medicina, se le enferme su mamá, cómo sale de ahí a comprar la medicina, cómo sale a trabajar, cómo sale, automáticamente se muere de hambre. Y eso es lo que nos están haciendo. Entonces, estamos en medio de un asedio, de lo cual le explicaré más adelante cómo funciona un asedio, que lo han aplicado durante 4000 años. Tienen el cuento de Troya, que es cercar a una ciudad o un país, en aquella época eran las ciudades-estado, para que ni entre ni salga comercio, ni dinero, ni alimentos, ni nada. Pero Venezuela, por su gran capacidad, ha podido aguantar, y por las gracias a Dios las alianzas estratégicas que hizo Chávez, que mal que bien, con sus deficiencias, como había hablado en un video anterior, que no creo mucho en ningún imperio, y China y Rusia son imperios nacientes. De hecho, ya adoptaron su moneda oro, y nosotros debemos ver cómo hacemos para nivelarnos con ellos. La única manera es la unidad Abya por medio de federaciones, como lo decía, la Federación Bolivariana, que es la antigua Gran Colombia. Debemos volverlo a reunificar de alguna u otra manera. Entonces, las opciones revolucionarias andan puestas sobre la mesa. Tenemos el petro como una de las alternativas. Se había tratado con Chávez y Correa y esto de sacar el Sucre. Eso nos lo dilapidaron, nos lo acabaron, al comenzar a tumbar a los gobiernos, a Lula, a Lugo, a Zelaya. Nos tumbaron todo eso, y entonces el Sucre se estancó. Entonces sacamos el petro, entonces nos bloquearon completamente. Como el petro empezó a funcionar y teníamos transacciones con ciertos países que no aceptan el bloqueo norteamericano, entonces viene el bloqueo naval. Dice que por el narcotráfico, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, más adelantico vamos a hablar entonces justamente de ese bloqueo naval con los barcos imperiales, y estaremos explicando todo esto también. Gracias.